Gracias, Félix Carnaya. Nada más, antes de que arranque la información deportiva, qué tristeza del fútbol mexicano. Se ha reportado que este chico, un aficionado de Tigres, Rodolfo Manuel Palomo Gámez, de 21 años de edad, le aventaron pedradas en la cabeza, le perforaron con una caguama el pulmón. Hasta el momento presenta un traumatismo craneoencefálico previo al partido, al clásico regiomontano. Y la Liga MX, que había dicho que quería parecerse a la Premier League, en la Premier League sí erradicaron lo de los hooligans, y acá en la Liga MX, bueno, si se sabe que es un partido con tanta violencia entre el caso de Tigres y Monterrey, hubieran hecho algo antes de que arrancara este partido, pero bueno, lamentable que este chico esté entre la vida y la muerte por unos retrógrados, por unos estúpidos, qué tristeza. Pero bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara, tengo 15 segundos, pues empataron, lo de siempre, dominan las Chivas, meten gol y de penal, dudoso además, y luego, gol por cierto, de Alan Pulido, que entró de cambio, que costó millones de dólares para las Chivas, no anotaba desde el 14 de febrero Alan Pulido, y bueno, costó millones de dólares, al menos el penal tenía que meter. Después Camilo Zambeso, engañando al portero, deja emparejado el marcador. Santos, el equipo de Santos, uno de los conjuntos que más toque tiene y más poder ofensivo. No afectó que se fuera su director técnico, pero ahora el sub y baja que a veces tiene el fútbol mexicano, le iba ganando a Veracruz, uno de los petardos de esta liga, y los escualos le acaban por sacar el empate y en su casa de todas formas siguen en posición de calificarse a la liguilla, mientras que Veracruz, bueno, está más perdido en ese aspecto. Y bueno, ya lo decía al inicio del programa, el mejor futbolista de México, abajo en la pantalla va entrando el Chucky. La ubicación que tiene, aunque es accidentado el gol, se cruzan las piernas, pero está siempre ahí puntual el Chucky. Hoy fue el clásico entre el PSV Eindhoven contra el Ajax, ganan 3-0. También Eric Gutiérrez jugó 20 minutos bien por estos mexicanos que la siguen rompiendo en 6 partidos, 5 goles. El Chucky Lozano en la campaña anterior metió 17 goles, espectacular lo que hace el Chucky. Se va a ir pronto de esa liga, estará pronto en la nómina de los mejores de Europa. Y bueno, el hashtag, por supuesto, del Chucky Lozano, aunque en este hashtag también podríamos incluir el de no a la violencia en el fútbol y también en cualquier evento deportivo que se genere acá en nuestro país, porque son bastante lamentables las situaciones que se presentan. Y bueno, en el parque de pelota, el Fray Nano, el equipo de los Diablos Rojos de México, el segundo juego de la serie se suspendió el sábado por un torrencial aguacero, y el día de hoy otro aguacero le cayó, pero a manera de batazos. Los Guerreros de Oaxaca, 13 carreras a 3, se deja la serie 1-1. El martes viaja la franela de los Diablos Rojos del México a Oaxaca para enfrentar el segundo de la serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol en la zona sur. Y hoy en la semana 3 de la NFL, los Pieles Rojas de Washington 31-17 a los Empacadores de Green Bay. De hecho, en la primera serie ofensiva anota Alex Smith, completa 12 de 20 pases, 220 yardas, 2 touchdowns. Bueno, espectacular lo que hace este equipo, mientras que Aaron Rodgers y compañía se quedan con marca de 1-1-1. Nada más los Cargadores de San Diego y los Rams de Los Ángeles, equipos que van a venir la semana número 11, el 19 de noviembre en México. Marca perfecta, 3 ganados, 0 perdidos. Bueno, ahora sí, hasta acá la información deportiva.